Es un viernes por la noche. Decidiste ir al cine con tus amigos a ver una película de terror que acaba de estrenarse. Compran sus palomitas, ríen y platican un poco cuando de pronto comienza la película. Se hace el silencio en la sala y seguido de esto empieza la primera escena. En ella te dan un poco de contexto sobre lo que tratará la película y a los pocos segundos notas que ya te estás asustando. Tu corazón late cada vez más fuerte mientras más tensa se va haciendo la escena y cuando ya no puedes más, de pronto aparece este mensaje en la pantalla. Todos hemos visto ese mensaje aunque sea una vez en nuestras vidas y hay que admitirlo, es bastante inquietante cuando aparece. Es decir, estoy viendo una película sobre un exorcismo que le quitó la vida a 10 personas. ¿Cómo que está basada en hechos reales? Pues sí, te sorprendería lo mucho que se inspira la industria del cine en la vida real. A veces son muy transparentes con ello, pero hay otras donde prefieren que no se sepa. Tal vez quieren que la gente piense que es una idea original de la casa productora. O tal vez la historia real de lo que pasó es tan oscura y perturbadora que es mejor ni siquiera mencionarla. El día de hoy hablaremos sobre algunas películas de terror que probablemente no sabías que están basadas en casos de la vida real. Así que, como si estuvieras en el cine, ve por tus propias palomitas y prepárate para enterarte qué fue lo que en verdad inspiró a estas historias. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Como pudieron ver, el día de hoy traigo un video diferente. Últimamente siento que no se divierten mucho con los videos, por lo que el día de hoy quise investigar un tema que fuese interesante para todos. Y se me ocurrió esta idea. La verdad es que me divertí bastante haciendo la investigación para el video, entonces espero ustedes también lo puedan disfrutar. No olviden suscribirse si no lo han hecho, ya que eso nos ayuda bastante, y continúen con su video. Inland Northwest's most dependable news team. Rick Douglas, Elaine Murphy, Steve Mumm with weather, and Bud Namath with sports. Now, News 4 at 5. Nadie escapa de la muerte, pero ¿qué tal si lo intentaran? Esta es la premisa de Destino Final. En la primera película, el protagonista, Alex Browning, tiene la visión de que el vuelo 180 va a explotar poco después de despegar. Al darse cuenta de esto, entra en pánico y lo terminan bajando del avión junto a otras personas. El avión despega y, como ya lo estarán esperando, explota. De alguna manera, Alex y todas las demás personas que se bajaron habían burlado a la muerte, pero esta iría a seguirlos. ¿Qué me dirías si te dijera que la historia real detrás de la creación de esta película es mucho más perturbadora? El creador, Jeffrey Reddick, confirmó en varios medios haber obtenido la idea inicial tras leer sobre una mujer que canceló su vuelo por un mal presentimiento de su madre. Verán, ella se encontraba a punto de abordar su avión cuando recibió una llamada por parte de su mamá. Ella le pide que se baje del avión, ya que había tenido una sensación extraña de que su hija iba a estar en peligro si no lo hacía. La hija, tras dudarlo un poco, decidió hacerle caso y bajó. A los pocos minutos de su despegue, el avión tuvo un accidente. Ahora, aquí hay un tema. Jeffrey nunca confirmó cuál fue el accidente exacto del que leyó, pero los fans de la franquicia creen que está entre dos. Uno es el United Airlines Flight 811, donde una puerta de carga explotó en pleno vuelo tras despegar en Honolulu. Murieron algunos cuantos pasajeros que fueron succionados fuera del avión,
pero afortunadamente la aeronave logró aterrizar impidiendo más muertes. De cualquier manera, fue un accidente horroroso, pero no se compara con el que están a punto de escuchar. La catástrofe del vuelo 800. El 17 de julio de 1996, el vuelo 800 Transworld Airlines, operado por un Boeing 747, partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York con destino a Roma, realizando una escala programada en París. 12 minutos después del despegue, mientras la aeronave ascendía a alrededor de unos 13.000 pies, ocurrió una falla catastrófica. Una parte del avión explotó. La explosión inicial partió el avión desde su punta frontal hasta la cabina de primera clase, haciéndolos caer directamente hacia el océano. Por otro lado, el resto del avión, debido a cambios en el centro de gravedad y la aerodinámica restante en las alas, continuó ascendiendo unos cuantos segundos antes de perder impulso y caer en picada al océano Atlántico. Lamentablemente, todos los 230 pasajeros murieron. Muchos especulan que este es el vuelo del que Jeffrey se basó debido a similitudes bastante peculiares. Por ejemplo, el vuelo real Transworld Airlines 800 transportaba a 16 estudiantes del club de francés de la escuela secundaria Mountersville. En la película, la trama gira enteramente en torno a un grupo de estudiantes de secundaria en un viaje de clase a París. Otro ejemplo es una controversia confirmada por distintas fuentes de análisis cinematográfico. Al parecer, Destino Final utilizó metraje real de los noticieros que cubrieron el accidente del Transworld Airlines 800 para representar las escenas del accidente dentro de la película. Y puede que para el siguiente ejemplo me ponga un poco conspiranoico, pero siento yo que vale la pena mencionarlo. El número del avión del vuelo Transworld Airlines 800 era N93119. Si sumásemos los dígitos 93119, se obtiene 23. Si multiplicáramos 23 por 10, el número de letras que tiene Transworld resulta en 230, el número exacto de víctimas que hubo en el vuelo. Asimismo, en la película, la explosión ocurre a las 8:31 p.m. Si sumásemos 8 más 3 más 1, nos da 12. El avión real explotó tan solo 12 minutos después del despegue. Tú cree lo que quieras creer. Es entendible porque Jeffrey nunca ha confirmado cuál fue el vuelo original del que se basó, además de que no forma parte integral en la trama de la película, porque todo lo demás que ocurre fue inventado por él. Aún así, el mero hecho de que tal vez haya sido inspirado por una tragedia como lo es la muerte de 230 personas, haría que esta película se pudiera convertir en una catalogada como de mal gusto y ofensiva. Pero sin confirmación, solo queda especular. ¿Ustedes qué opinan? Twisted little mind. Do you have the twisted little brain too? Is that where you came up with this stuff? I have a twisted brain in that I love horror in a fun way. Like I don't have a twisted brain in like I like violence in real life or anything like that. But no, it's for me it's about having fun with horror films and kind of thinking about stuff. Especially with Final Destination, a lot of my work it's like trying to figure out like what will scare people. And what I love about Final Destination is I came up with the idea when I was flying home to Kentucky. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, gonna stay up late. 9, 10, never sleep again. ¿Alguna vez has escuchado sobre el síndrome de muerte súbita nocturna inexplicable? Suena inventado, pero es real, y en los años 80 se convirtió en una epidemia que aterrorizó a Estados Unidos. Una epidemia que inspiró la película Pesadilla en la calle Elm. La historia de la película sigue a Nancy Thompson, una adolescente que empieza a tener sueños extremadamente vívidos con un hombre desfigurado. Al principio parecían ser pesadillas normales, hasta que se dan cuenta de que quienes sueñan con él aparecen muertos en la vida real. Este hombre desfigurado es el icónico Freddy Krueger, y lo que te haga en el sueño te pasará en la vida real. Es una historia aterradora que le trajo pesadillas a muchos de nosotros.
pero te aseguro, la historia en la que se basa es igual de oscura o peor. Pero para entender de dónde nació Freddy Krueger, primero debemos mirar al pasado, hacia la guerra de Vietnam y la guerra civil de Laos. En su momento, la CIA necesitaba ayuda operando en un área que no conocían bien, por lo que decidieron reclutar a un grupo de personas que vivían en las regiones montañosas del sudeste asiático, los cuales se llamaban los Hmong. Tras la caída de Laos en 1975, los Hmong fueron identificados como aliados de Estados Unidos por el nuevo régimen, quien decidió asesinarlos. Miles cruzaron el río Mekong hacia Tailandia, pero la mayoría murió en el intento. Los sobrevivientes terminaron en campos refugiados donde pasaron años, y es aquí donde se pone extraño. A partir de 1977, los forenses estadounidenses comenzaron a notar un patrón alarmante. Hombres Hmong sanos estaban muriendo en sus camas. El fenómeno alcanzó su punto máximo entre 1981 y 1982, cuando la tasa de mortalidad llegó a un extremo número de 92 muertes por cada 100.000 habitantes, un número sin precedentes. Los científicos quedaron perplejos. Tras realizar múltiples análisis, se establecieron patrones bastante extraños. Para empezar, todas las muertes, a excepción de una, fueron de hombres. La edad media de la gente que moría era de 33 años, una edad en la que el cuerpo no suele fallar. Ocurría principalmente en los primeros 2 años tras la llegada a Estados Unidos. Y lo más extraño de todo, todas y cada una de las muertes ocurrían durante el sueño. Los científicos buscaban un virus o toxinas. También se especulaba sobre armas químicas como el gas naranja soviético, pero por más que intentaban, no podían encontrar nada. Por otro lado, la comunidad Hmong tenía su propio diagnóstico. Creían que las muertes eran causadas por el Dab Tsog, un espíritu maligno que se creía se sentaba sobre el pecho de sus víctimas para asfixiarlas. Según sus creencias, al no poder realizar los rituales funerarios adecuados para sus ancestros, los espíritus guardianes dejaban de protegerlos y permitían que los espíritus malignos reclamaran sus almas. Wes Craven confirmó en múltiples entrevistas que la estructura narrativa de su película provino de una serie de artículos publicados en Los Angeles Times que detallaban estas muertes. El caso específico que le ayudó para escribir su guión va así. El hijo de una familia de refugiados Hmong presentaba un terror patológico a dormir. El niño le aseguraba a sus padres que estaba siendo perseguido en sus sueños por una entidad que quería matarlo. A diferencia de pesadillas comunes, el niño insistió en que si se dormía, la entidad lo atraparía físicamente. Tras días de resistencia, el niño finalmente perdió contra el agotamiento. Los padres, aliviados de que por fin durmiera, pensaron que ese era el fin de sus problemas. Pero horas después, escucharon gritos provenir de su habitación. Al entrar, el niño estaba muerto. La autopsia no pudo revelar ninguna causa física aparente. Esta fue la historia que inspiró directamente Pesadilla en Elm Street y a Freddy Krueger. En la actualidad, más reportes e investigaciones han salido a la luz explicando científicamente el fenómeno de los refugiados Hmong, pero muy en el fondo, no puedo evitar pensar, ¿qué tal si el Dab Tsog sí es real y los Hmong no estaban equivocados? And he happened to look directly up into the window and right into my eyes. Now, I don't know how he knew to stop, how he knew a kid was watching, but somehow he did. And it just stopped my breath in my throat. And I backed away from the window. What's your favorite scary movie? Les presento a Danny Rolling. Fue un asesino en serie estadounidense en 1990, conocido también como The Gainesville Ripper. Is one of 1990's most shocking stories. 18-year-old Sonia Larson was found murdered. 17-year-old Christina Powell. 18-year-old Crystal. Danny Rolling llegó a Gainesville, Florida, una ciudad universitaria tranquila, justo antes del inicio del semestre en el verano de 1990, pero no llegó con las mejores intenciones. Rolling acechaba estudiantes universitarios, principalmente mujeres jóvenes que vivían solas o con compañeros. Empezaba siguiéndolas,
observando sus horarios y confirmando a qué horas estaban en casa y a qué horas no. Seguido de esto, esperaba que se descuidaran, dejando tal vez alguna ventana abierta o alguna puerta sin candado. Y cuando lograba entrar a los departamentos, mataba a sus víctimas. Lo peor del caso es que esto no era todo. Tras quitarle la vida a las mujeres, manipulaba la escena, movía los cuerpos, acomodaba objetos y dejaba los cuartos en posiciones deliberadas para impactar psicológicamente a quien encontrara la escena. Danny no buscaba ocultar el crimen. Al contrario, quería que lo vieran. Asesinó a 5 estudiantes en pocos días, lo cual desató pánico nacional. Pero afortunadamente, a las 3 semanas de esto, fue capturado y confesó sus crímenes. Fue ejecutado en el 2006. Pasados unos cuantos años después, Kevin Williamson estaba viendo un especial del programa Turning Point sobre el caso de Danny Rolling. Mientras lo veía, Williamson notó que una de sus ventanas estaba abierta. Esto, más la narrativa del documental, que explicaba cómo Rowling se infiltraba en los apartamentos de estudiantes desprevenidos a través de puertas traseras o ventanas, provocó un ataque de pánico en el guionista. Williamson llamó a un amigo para no sentirse solo y comenzó a discutir sobre películas de terror para distraerse. Todo esto mientras inspeccionaba su casa con un cuchillo de cocina en mano para protegerse. Esta experiencia tal vez te suene familiar, y es porque literalmente es la escena inicial de Scream, donde el personaje Casey Becker es acosada telefónicamente sobre películas de terror antes de ser asesinada. Scream tomó partes importantes de la metodología de Rowling para asesinar a sus víctimas. La primera es el acecho. Rowling observaba a sus víctimas desde las sombras, aprendiendo sus rutinas. Ghostface hace lo mismo. Otro punto importante es la motivación. Rowling mataba por varias razones, como por ejemplo, un severo abuso infantil. Pero la más notoria era por un deseo de ser popular. Pero no cualquier tipo de popular. En su momento, Rowling mencionó que quería ser una superestrella como Ted Bundy. En Scream, los asesinos Billy Loomis y Stu Macher citan explícitamente las películas de terror como su inspiración y motivación. En lo personal, encontré bastante interesante la historia de Williamson, ya que la siento muy humana, pero una ventana o alguna puerta abierta siempre te hace preguntarte, ¿eso estaba así hace unos segundos? Y capitalizar sobre esa idea me parece increíble. Que se haya inspirado en un asesino serial, por otro lado, me causa un mal sabor de boca, pero al final del día, Scream es una gran película y no creo que nada me haga cambiar esa opinión. These were our kids. And that son of a took up. Y pasamos a la última película, producida por Tobe Hooper. Este vendió la película de La Masacre de Texas bajo la premisa de ser una historia real. Aunque esto no es del todo cierto. Pero para explicar por qué, tenemos que entender primero los crímenes de Ed Gein, un asesino psicópata que aterrorizó Wisconsin en 1957. Gein había vivido en la miseria y el aislamiento tras la muerte de su madre Augusta, una fanática religiosa que le inculcó el miedo y el odio hacia las mujeres y la sexualidad. Tras la repentina desaparición de Berenice Warden, propietaria de una ferretería local, la investigación policial llevó a los investigadores a la granja de Gein el 16 de noviembre de 1957. Una vez entraron, quedaron en shock. Gein había decorado su casa con partes humanas. El tapizado de sus sillas era de piel humana, sus platos hondos estaban hechos de cráneos cortados y sus cuchillos de hueso. Pero por si esto fuera poco, también había modificado su vestimenta. Se halló un chaleco y leggings hechos de piel humana, un cinturón hecho de pezones y máscaras hechas con la piel de rostros de mujeres conservadas cuidadosamente para mantener el cabello y las facciones intactas. ¿Y cuál fue la razón que Gein dio para semejantes actos? Crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre. Un pinche enfermo.
Volviendo a la película, hay muchas libertades que los autores se tomaron, como por ejemplo, Gain no usaba una motosierra. En la película, la familia Sawyer son ex trabajadores de mataderos de animales desplazados por la tecnología. Al igual que Gain desmembraba cuerpos como si fueran animales, los Sawyer desmembraban humanos como si fueran ganado. El personaje de Leatherface es la encarnación directa de Gain. Ambos carecen de personalidad y adoptan la identidad de la máscara que usan. Leatherface utiliza una máscara de mujer, una clara referencia a los intentos de Gain de ser su propia madre. Pero fuera de eso, no hay tantas similitudes. Por ejemplo, Gain operaba solo, Leatherface en familia. Gain utilizaba un rifle para sus asesinatos, Leatherface una motosierra. Gain quería acercarse lo más que podía a ser una mujer para convertirse en su madre. Leatherface era un caníbal. Es por esto que decir basada en hechos reales le trajo un poco de controversia a esta película. En lo personal sí siento que está un poco alejada de la realidad y que simplemente utilizaron el gancho de hechos reales como marketing para causar morbo. Aunque, si les soy sincero, hubiese preferido 1000 veces que esto fuese todo un invento y no algo que fuese basado en la vida real. Y estas fueron todas las películas que les traje el día de hoy. ¿Conocían o sabían de alguna de estas? ¿Qué otras películas también conocen que están basadas en casos reales? En lo personal me encantó el video y la investigación que tuve que hacer para realizarlo. También me disculpo si di algún dato incorrecto de las películas porque, aunque me dé un poco de pena admitirlo, no he visto ninguna de estas. Tal vez esta sea mi señal para verlas, pero bueno. Es momento de despedirme, no sin antes agradecerles por haber llegado al final del video. Les mando un abrazo muy grande a los miembros del canal que hacen que Patos Potions pueda seguir operando. Como ya saben, la producción de estos videos es bastante especial, por lo que nos apoyen de esta manera siempre nos motiva a seguir trayéndoles la mejor de las calidades. Asimismo, si te gustaría apoyar de otra manera, te recuerdo que tengo otros 3 canales. Pato RMZ, en donde reacciono a noticias, chismes y hago dinámicas con mis seguidores. Patos Games, en donde juego exclusivamente videojuegos de terror. Y Patos Bots, en donde subo todas mis transmisiones en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. No olvides pasarte y decirnos que vienes de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Por último, también te recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Habiendo dicho esto, te agradezco nuevamente haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.